Hola gente, gracias por estar allí, gracias por ingresar a una nueva lección de Cristología y esta es la última. Estoy muy contento y agradecido al Señor de poder llegar a esta instancia completando esta gran serie de estudios de la persona bendita y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. También estoy muy agradecido con ustedes, hermanos y amigos, que aprecien este material, lo estudian y lo comparten con otros. Gracias. Esta es la última lección, es una lección extra, suplementaria, explicando un tema fundamental. Bueno, al final del video, al final de la clase, les voy a dejar un listado de libros que explican este enfoque sobre las 70 semanas de Daniel. Ese es el tema, y también les voy a dejar allí por escrito la forma de depositarnos una ofrenda para respaldarnos en nuestro ministerio y seguir adelante con otras series de estudios bíblicos por YouTube, por video. Bueno, vamos a lo nuestro, lección 72, lección extra, las 70 semanas de Daniel y las dos venidas del Mesías a Jerusalén. Ese es el gran tema, aunque en el desarrollo de toda esta serie oportunamente hemos explicado todos los aspectos de esta profecía, nos pareció adecuado darle una final y completa explicación. Sí, la profecía de Daniel capítulo 9, algo muy importante, fundamental para nuestra cristología. Un cierre adecuado a nuestro estudio y a nuestra final comprensión de toda esta temática. Lo pongo de nuevo allí, lección 72, lección extra, las 70 semanas de Daniel y las dos venidas del Mesías a Jerusalén. Bueno, vamos en nuestras Biblias al libro de Daniel y aquel momento en la historia allá en Babilonia. Aquel preocupado varón judío había pasado casi 70 años de su vida en Babilonia. Daniel, y aquella mañana observando los escritos proféticos de Jeremías, comprendió que el tiempo marcado por Dios para disciplinar a su pueblo Israel en el exilio terminaba, se agotaba. Entonces Daniel volvió su rostro a Jehová, el gran Dios del pacto, clamó por el regreso de su pueblo, por la reconstrucción de Jerusalén y por la reedificación del arrasado templo de Dios. Toda su gran oración la podemos leer allí en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 9, desde versículo 1 hasta el versículo 19. Pocos minutos después y prácticamente interrumpiendo la reverente oración de aquel gran anciano, gran varón de Dios, el ángel Gabriel entró a su presencia para traer la exacta respuesta de Dios. Gabriel iba a revelarle a Daniel lo que Dios haría con los judíos, con Jerusalén y el templo. Pero, aunque Daniel no lo había mencionado en su oración, el ángel Gabriel iba a añadir el protagonista principal de la futura epopeya para traer justicia perdurable a aquel lugar y al pueblo judío. El protagonista principal sería el Mesías de Israel, para traer paz al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén y al templo. En los versículos siguientes, y en un momento vamos a leer Daniel 9, 24 al 27, en los versículos siguientes, los últimos versículos del capítulo 9 del libro de Daniel, tenemos aquella grandiosa profecía entregada por Gabriel, la cual marcó los plazos precisos para las dos venidas del Mesías a Jerusalén. ¿Oyó? Profecía que ha llegado a ser columna vertebral de todo el cuerpo de la profecía hebrea y de la profecía bíblica. ¡Qué bueno es esto! Bueno, mis amigos, vamos a leer allí, vamos a avanzar a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel había estado preocupado, ya les digo,
vamos a orar, a leer ahora, Daniel había estado preocupado y orando a Dios, el Dios del pacto, por 3 motivos específicos. Lo podemos leer allí: por el pueblo de Israel, por la ciudad de Jerusalén, entonces arrasada, y por el templo de Dios, también arrasado hasta los cimientos. Para asegurarnos de encontrar la correcta interpretación de la profecía, nunca debemos olvidar que Gabriel la trajo para responder las preocupaciones y las peticiones de Daniel y para revelarle los planes de Dios al respecto. Los planes de Dios con el Mesías, los judíos, Jerusalén y el templo. Nunca debemos sacarlo de contexto y de trasfondo, ¿se da cuenta? De modo que Gabriel iba a revelarle a Daniel lo que Dios haría con los judíos, con Jerusalén y el templo, pero aunque Daniel no lo había mencionado en su oración, Gabriel, como dijimos recién, iba a añadir en la profecía al protagonista que traería justicia perdurable a aquel lugar y al pueblo judío, el Mesías de Israel. La profecía en su conjunto es breve y la vamos a leer. Dice lo siguiente. Voy a tomar mi Biblia así y voy a leer Daniel 9, 24 al 27. Muy bien, estoy tomando aquí mi Biblia. Daniel capítulo 9, versículo 24. Comienzo así la lectura. Comienza el ángel Gabriel diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mis queridos amigos, he leído en mi Biblia, ustedes lo pueden leer allí en pantalla. He leído Daniel 9, 24 al 27, la famosa profecía de las 70 semanas de Gabriel, las 70 semanas de Daniel. Avancemos en la consideración, en la explicación de esta gran profecía. La palabra semana que leemos allí en castellano, en hebreo es Shavua y significa sencillamente semana. Está relacionada a la palabra hebrea Sheva, el número 7. ¿Se da cuenta? De modo que implica esa palabra semana un conjunto de 7 unidades. Pero a fin de interpretar la profecía es necesario preguntarse 7 semanas, 7 unidades, ¿pero de qué? Bueno, sin dudas que el contexto implica una unidad de tiempo, un plazo. Entonces uno debe preguntarse, ¿un plazo de 7 años? ¿Un plazo de 7 meses? ¿De 7 días? Es decir, ¿semana de años? ¿Semana de meses? ¿O semana de días? Bueno, afortunadamente tenemos varias pautas históricas y varias citas bíblicas que hoy nos ayudan a interpretarlo muy bien a todo esto y nos llevan a la conclusión de que se trataba de semanas de años, conjuntos de 7 años, e incluso que se trataba de años proféticos, es decir, años de 360 días cada uno.
Lo pongo en pantalla allí. Es una serie de conclusiones que tomamos de otros versículos. Fíjese por favor allí, lo pongo en pantalla. En Daniel 7:25 dice que el anticristo quebrantará a los santos del Altísimo por tiempo, tiempos y medio tiempo. Guarde esa referencia ahí. En Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En Apocalipsis 11:2 dice que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. En Apocalipsis 11:3 dice que los dos testigos del Señor profetizarán por 1260 días. En Apocalipsis 12:6 dice que Israel en su persecución será sustentada por 1260 días. En Apocalipsis 12:14, hablando del mismo tiempo anterior, dice que la mujer será sustentada, la mujer es Israel, la mujer será sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y en Apocalipsis 13:5 se nos dice que se le dará autoridad a la bestia por 42 meses. Ahora, prestemos atención a todos estos textos que leemos en Daniel y en Apocalipsis. Prestando atención, se hace evidente que estos textos proféticos, en estos textos, una semana equivale a 7 años y media semana equivale a 42 meses, que también equivalen a 1260 días. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, llegamos a la clara conclusión de que la semana profética tiene, semana de la profecía de Daniel, la semana profética tiene 7 años, que el año tiene 12 meses y que cada mes tiene 30 días. Entonces, 70 semanas es un bloque de tiempo, un plazo, ¿comprende? 70 semanas es un plazo de tiempo que Dios estableció sobre los judíos y Jerusalén para traerles o darles los 6 gloriosos beneficios espirituales que enseguida se detalla, que yo he leído recién. 6 metas de Dios para con los judíos y para con Jerusalén, mediante la intervención del Mesías. Les detallo en pantalla esas 6 metas de Dios que yo leí recién. Número 1, ahí vamos. La meta de Dios, una de las metas y objetivos de Dios es ese plazo para terminar la prevaricación, dice. Es decir, terminar con la apostasía y la rebeldía de Israel. Número 2, para poner fin al pecado, es decir, poner fin a los pecados con juicio público. Número 3, para expiar la iniquidad, leíamos. El perdón final de Israel, mis amigos, será en su segunda venida, la segunda venida de Cristo. Y ese perdón será sobre la base de su sangre derramada en la cruz, ocurrida en su primera venida. Cuarto objetivo de Dios será para ese plazo de tiempo y la intervención del Mesías, será para traer la justicia perdurable. Cristo en su segunda venida vendrá y traerá su justicia y la implantará en su reino mundial de justicia perfecta por siglos. ¿Se da cuenta? Quinto objetivo de Dios marcado en esta profecía, en estos plazos. Quinto objetivo es sellar o para sellar la visión y la profecía. Se confirmará y se corroborará el cumplimiento exacto de todo lo anunciado en las visiones y en las profecías hebreas. Será el fiel cumplimiento de todos los pactos y promesas del Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Y la sexta meta, sexto objetivo de Dios en estos plazos, será ungir al santo de los santos. Algunos interpretan que con esta expresión será ungir el lugar santísimo del nuevo templo mesiánico. Otros interpretan que será ungir al Señor como Rey de Reyes.
Me inclino a pensar que será ungir al gran rey ni bien llegue a Jerusalén en función de iniciar su reino terrenal. ¿Se da cuenta? Entonces, el plazo de las 70 semanas de Daniel está establecido por Dios para traer sobre Israel y sobre Jerusalén esas 6 bendiciones. ¿Se da cuenta? No lo tenemos que sacar de contexto en ningún momento. Y eso solo será posible con la llegada del Mesías y el inmediato inicio, a su segunda venida, el inicio de su reino terrenal. Los primeros 3 aspectos que hemos leído solo pudieron ser satisfechos y ejecutados por los beneficios espirituales logrados por Cristo en su muerte en la cruz. Los otros 3 aspectos o metas, objetivos de Dios que hemos mencionado, los otros 3 aspectos y en definitiva el conjunto de los 6 aspectos u objetivos de Dios claramente tienen que ver con el regreso del Señor a Jerusalén, claramente tienen que ver con el establecimiento de la justicia absoluta y perdurable de Jesucristo en su regreso a Jerusalén y en el establecimiento de su reino. ¿Se da cuenta? La profecía, pese a ser un compacto de 70 semanas, también tiene ciertos plazos. Pero comprende el objetivo de estos plazos, este bloque de 70 semanas de años, para lograr estos objetivos anunciados en la palabra profética de Dios. Ahora, vamos a avanzar en la observación de la profecía. La profecía, aunque es un bloque de tiempo, aunque es un plazo de 70 semanas, el mismo ángel Gabriel la divide en 3 segmentos. Lo digo de nuevo, la profecía, pese a ser compacta en sus expresiones, contiene mucho más. Vamos observando versículo por versículo mejor. Pongo en pantalla allí Daniel 9:25. Leo, dice, le dice Gabriel a Daniel y a nosotros también, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Vamos por parte. Daniel está en Babilonia, ¿se da cuenta? Y esta es una profecía en cuanto al regreso, la reedificación de Jerusalén, los muros. ¿Comprende? Aunque la profecía es un bloque unitario de tiempo, 70 semanas, a eso me refiero, enseguida el ángel Gabriel divide ese plazo en 3 segmentos. 7 semanas, 62 semanas, y una más al final. ¿Comprende? Lo hemos leído. Ahora, según el versículo 25, que termino de leer recién, desde la salida de la orden para regresar desde Persia, desde Babilonia ya, desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta que llegue el Mesías príncipe a Jerusalén, correrían 7 semanas de años, y 62 semanas de años. Es decir, correrían 69 semanas de años. Y para entender estos segmentos de tiempo, primero tenemos que encontrar en la historia el punto de partida. Es decir, como el ángel mismo dijo, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. El día que fue dada la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Cuándo fue eso? Bueno, mis amigos, varios fueron los edictos de reyes persas permitiendo y respaldando a distintos grupos de judíos para regresar a Jerusalén con diferentes propósitos. Ahora bien, el que más se ajusta al concepto de restaurar y reedificar Jerusalén es el decreto histórico oficial de Artajerjes I, emitido el 1 de Nisan, el 1 de Abib, del año 445 a.C.,
Y fue cuando envió a Nehemías a Jerusalén para que la reconstruya, y Nehemías comenzó a reconstruir Jerusalén, comenzó reconstruyendo los muros. ¿Se da cuenta? Eso lo leemos en Nehemías capítulo 2, desde versículo 1 hasta versículo 8. Ese es el día, ahí a partir de ese día se cuenta el desarrollo de las 70 semanas de Daniel. A partir de ese día, durante las primeras 7 semanas de años siguientes, es decir, 49 años, se reconstruirían la plaza y los muros en tiempos angustiosos, la plaza y los muros de Jerusalén, ¿verdad? Y así sucedió. Así lo leemos avanzando la lectura del libro de Nehemías. Bien, al término de las 7 semanas, es decir, esos 49 años proféticos, ese tiempo cayó aproximadamente sobre el cierre del canon del Antiguo Testamento, que históricamente termina con el libro de Malaquías. ¿Se da cuenta? Sigamos. Al término de las 69 semanas, es decir, sumando las primeras 7 y sumando las 62 semanas después, semanas de años, lo vuelvo a decir, al término de las 69 semanas de años, tendría que venir el Mesías como príncipe a Jerusalén. Ahora, hagamos la cuenta entonces. 69 semanas de años, de 7 años proféticos, de 360 días, suman un total, allí pongo el número en pantalla, un total de 173.880 días. Entonces el Mesías príncipe tendría que llegar a Jerusalén y al templo. ¿Se da cuenta? Y le digo, hemos estudiado nuestra cristología de forma exacta. Así se cumplió. ¿Lo recuerda? El día en que el Señor Jesucristo entró en Jerusalén con el principado sobre su hombro, como dice Isaías 9:6, no solo se cumplió el anuncio de Zacarías 9:9, alégrate, hija de Sión, tu rey vendrá a ti montado sobre un asnito, salvador humilde, manso, salvador humilde, el día exacto que completaba la suma de 69 semanas de la profecía de Daniel. Ese fue el día. Comprenda, se terminaba de cumplir las 69 semanas, el último día de las 69 semanas de años. Ese fue el día. Por eso, en el Evangelio de Lucas, que quedó escrito, nos atestigua que el Señor Jesús iba llorando por Jerusalén montado en el pollino aquel día de la entrada y diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas 19:42. Ese era el día preciso que anunciaba la profecía. Era el 6 de abril del año 32, o sea, el domingo 10 de Nisan, el domingo 10 de Abib, digámoslo de acuerdo a la Torá, domingo 10 de Abib. ¿Se da cuenta? Estaba encubierto de la gente no lo podía ver claramente. Aquellos corruptos líderes espirituales de Jerusalén, Caifás, Anás y toda su mafia, por años habían encubierto la palabra de Dios a la gente y solo les habían impuesto obligaciones y tradiciones y rigores estrictos religiosos. La exposición de la palabra de Dios estaba encubierta de la gente y el pueblo no pudo discernir sus anuncios, su entrada exacta, mis amigos. De todos modos, Dios iba cumpliendo de manera precisa lo que había anunciado. ¿Se da cuenta? Él entró en Jerusalén el día exacto, a término exacto de las 69 semanas de Daniel, 173.880 días, y él entró el día exacto en Jerusalén. Mis amigos,
la comprobación de la suma de esos días, observando los diferentes calendarios, estudiando varias cosas, ¿no? Fue llevado a cabo por primera vez por Sir Robert Anderson y publicado en su libro El Príncipe que ha de venir en 1882. Ese año publicó el libro. ¿Se da cuenta? Ahora, al presente, toda esta comprobación del exacto cumplimiento de la profecía es avalada por un montón de libros y autores. Yo voy a poner 7 libros al finalizar este video para que usted lo pueda constatar, comprar. Son libros muy buenos de referencia, ¿eh? Especialmente esta cuenta y este enfoque es avalado en cada detalle por los destacados escritores cristianos Dave Hunt y Josh McDowell. Entonces, al final del video les dejo la listita de por lo menos 7 libros, ¿eh? Ahora bien, en este punto la profecía tomó otras derivaciones, tomó otras vinculaciones admirables, porque el 10 de Aviv, que llegó después a llamarse 10 de Nisan, era el día en que se ponían aparte los corderos. Lo hemos estudiado para comprobar que no tuvieran defectos, que fuesen perfectos, que fuesen tamim, a fin de sacrificarlos el día 14 como cordero de la Pascua, según Éxodo 12. ¿Lo recuerda? De manera que el Señor Jesucristo entró como cordero en Jerusalén el día señalado por Dios a Moisés y el día exacto revelado a Daniel en la profecía de las 70 semanas. Y fue cumpliendo Zacarías 9:9 para morir sacrificado como cordero, según lo anunciado por Isaías 53 y por Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Evangelio de Juan 1:29. ¿Qué le parece? Algo extraordinario. La profecía hebrea, como diría el apóstol Pedro, en la palabra profética más segura, se fue cumpliendo, se cumplió y se cumplirá. Lo que falta de manera exacta. Bien, avance conmigo por favor a Daniel 9:26. La primera frase de ese versículo dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¡Qué profecía esta! ¡Qué profecía grandiosa! Las palabras de la profecía aquí son exactas y se cumplieron de manera exacta, pues dicen: después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías. No dice cuánto después, pero no era necesario. Vamos a considerarlo. La palabra de la profecía de Daniel solo dice que después del día de su entrada a Jerusalén se le quitaría la vida al Mesías. No era necesario anunciar cuánto después o ser más específico, porque Dios ya se lo había dicho a Moisés en qué día se iba a sacrificar el cordero. En realidad fue al 5.º día, 5 días después. Entró el 10 de Nisan, el 10 de Aviv, el día que ponían aparte el cordero, fue sacrificado el 14 a la tarde, a la hora del sacrificio del cordero. El cordero de Dios, Asombrosamente, mis amigos, el día 14 de Aviv, los líderes corruptos del pueblo judío sacrificaron el cordero de Dios. ¿Qué le parece? Obligaron los líderes judíos a Pilato a que le cortara la vida al Mesías en el matadero romano. Por su parte, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, como lo había anunciado en Isaías 53, para poder ampararnos y perdonarnos a nosotros. ¡Qué grandioso! La profecía además anunciaba que se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Varios intérpretes que conocen hebreo coinciden en que esto significa no tendrá nada. Y ciertamente se quedó sin nada, sin amigos, sin dignidad, sin defensa, y hasta el Padre mismo lo desamparó para poder pagar por nuestros pecados y aceptarnos a nosotros. ¿Qué le parece? Otros estudiosos, tratando de interpretar esa expresión, arriban a la conclusión de que no sería por culpa propia,
lo cual también fue así. Y otros, tratando esa misma expresión, más se le quitaría la vida al Mesías, más no por sí, otros, también tratando de interpretar esas palabras, entiende que no moriría por un autosacrificio, ni una inmolación personal, ni nada que ver, ni que sus discípulos lo inmolaran, no, sino que, como lo hace claro Isaías 53, si bien sería sacrificio por nuestros pecados, en los hechos sería cortado por encarcelamiento, por juicio injusto y porque finalmente lo llevarían al matadero romano, y al fin y al cabo también fue así, lo anunciaba Isaías 53 y se cumplió de manera exacta, mis amigos. ¿Se da cuenta? Entonces avancemos por Daniel 9:26. Dijimos, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, sí, mas no por sí. Lo rechazaron las autoridades judías, lo llevaron al matadero romano. Sigue el versículo diciendo, Daniel 9:26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¡Qué gran profecía esta! Mis amigos, este es un anuncio profético que ya también tuvo su preciso y apoteótico cumplimiento. Tiempo después de que el Mesías muriese en la cruz y resucitase en Jerusalén, años después, en el año 70 de nuestra era, los ejércitos romanos cumplieron esta profecía. Los ejércitos romanos al mando de Tito destruyeron y quemaron la ciudad de Jerusalén y el templo. Años 70, se cumplió Daniel 9:26. A esta breve pero precisa profecía de Daniel, en su momento, el Señor Jesús le agregó contenido diciendo, no quedará piedra sobre piedra en este lugar que no sea removida. El Señor lo dijo en Mateo 24:2 y además advirtió, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción habrá llegado. Entonces, Lucas 21, 20 al 24. Entonces, se cumplió. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Se cumplió. A todo esto, no dejemos de observar que el príncipe que ha de venir, al que hizo referencia Daniel, el que ha de entrar en escena en Jerusalén con gravital preponderancia, pertenece al pueblo que destruyó el templo, es decir, Roma, los romanos. Pero al presente, evidentemente, todavía no. No está reedificado el templo en Jerusalén, ¿se da cuenta? Bien, terminemos con el versículo 26. Daniel 9:26 termina diciendo, y su fin, creo que el fin de Jerusalén, su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Qué profecía también, Esta también, extraordinario, porque a partir de entonces, es decir, que los romanos asedian Jerusalén y la destruyen en el año 70 de nuestra era, a partir de entonces, diversos ejércitos y pueblos arrasaron y usurparon a Jerusalén como si fueran inundaciones de ejércitos, llegando a ella en distintas épocas y oportunidades a través de los siglos. Ya van 20 siglos de historia. Por allí pasaron los romanos, se lo digo sintetizado, los más importantes. Por allí pasaron los romanos, destruyeron todos los días del año 70, Tito destruyó todo. También pasaron los romanos una vez más por ahí, años 132 al 135, la rebelión de Bar Kokhba. El emperador Helio Adriano de nuevo devastó todo ese lugar. Por ahí pasaron años después los romanos bizantinos, luego pasaron por Jerusalén los musulmanes, luego pasaron por Jerusalén los cruzados, luego pasaron por Jerusalén los turcos otomanos, después los británicos, últimamente los jordanos, en un largo historial de 20 siglos de dominios de poderes gentiles, es decir, de las naciones.
sobre la ciudad escogida de Dios. ¿Qué le parece? Situación que recién culminará al fin de la última guerra. Y la última guerra será la gran tribulación, cuando enemigos de alrededor invadan Jerusalén. Eso está anunciado en Zacarías 14, del 1 al 3, y culminará con el regreso personal del Mesías en gloria y poder, de acuerdo a Zacarías 14, del 3 al 9. ¿Se da cuenta? Bien, avancemos por Daniel 9:27. Ubiquémonos en el tiempo, allá 5 siglos antes de Cristo, en Persia, en Babilonia ya. Digo así porque terminaba el imperio persa, digo así porque terminaba el imperio babilónico, comenzaba el persa en aquellos días. Daniel 9:27, continúa la profecía diciendo: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Leí Daniel 9:27. Mis amigos, aquí tenemos la última semana de las 70 semanas de la profecía que estamos considerando. La última semana, comprenda, las primeras 69 ya se cumplieron cuando él ingresó a Jerusalén ese día montado en un pollino. A futuro queda una semana más todavía, flotando en el tiempo ahí, a futuro, lo que nosotros llamamos tribulación, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a decir, piense, quiero expresarme bien. Aquí tenemos, con la última semana de años, 7 años, aquí tenemos la última de las 70 semanas de la profecía que estamos considerando. Gabriel había dividido el bloque de las 70 semanas en 3 segmentos, ¿se acuerdan? 7, 62 y una más al final. Obviamente, y como ya lo hemos explicado, al referirnos a esa semana final, nos estamos refiriendo a 7 años de 360 días cada uno, semana que será dividida en 2 mitades, que cada una de esas mitades constará de 42 meses, lo hemos leído en Daniel y en Apocalipsis, ¿se da cuenta? Y esos 42 meses serán 1260 días. Y todo esto se desenvuelve en punto central: Jerusalén y el templo. Como en varios capítulos de Daniel y de Apocalipsis recién hemos considerado. ¿Lo comprende? Vamos, avancemos. Esta semana, estos 7 años, obviamente corresponden aún al futuro. Yo estoy grabando en el 2020. El día que entró el Señor en Jerusalén se cumplieron las primeras 69 semanas de la profecía. Hay una pendiente hacia el futuro. Aún hoy, 2020, esos 7 años, esa semana es futura. Y ojo, la semana de tribulación se centraliza, se enfoca todo sobre los judíos, Jerusalén y el templo. Templo que aún hoy en día los judíos todavía no han construido, pero quieren construir. Tienen avanzados planes para eso. Bueno, leo. Esta semana obviamente corresponde aún al futuro. ¿Cuándo comenzará? Bueno, Dios no nos deja sin elementos para entender e interpretar la profecía. No conocemos la fecha en que tendrá inicio, pero esta última semana profética comenzará cuando el príncipe que ha de surgir de la última forma del Imperio Romano confirme un pacto con muchos. Recuerde que el centro de la profecía es judíos, Jerusalén y el templo, pero confirmará un pacto con muchos. El día en que se logre imponer ese pacto con muchos será el día marcado para el inicio de los últimos 7 años. ¿Comprende? Recuerde que el centro de la
profecía bíblica es el pueblo judío, Jerusalén y el templo, y que el personaje que logrará ese pacto, la palabra de Dios lo anuncia como el futuro anticristo. ¿De acuerdo? Mis amigos, el pacto, lo leemos, el pacto será con muchos. Hoy comprendemos que involucrará a los palestinos, a los musulmanes, a los católicos, a los judíos, a Naciones Unidas y al resto del mundo. Este pacto habilitará a los judíos a reiniciar sus sacrificios, sus ofrendas en el templo, templo que construirán los judíos en los días previos con el poderoso aval de ese personaje siniestro, que se mostrará como un gran personaje de paz, el anticristo, pero llegará a ser un personaje siniestro para los judíos. Bien, entonces, esa es la última final semana de la profecía. Comenzará con ese gran pacto cuando los judíos comiencen sus rituales, sus sacrificios en el templo. Pero a la mitad de la semana, mis amigos, a la mitad de esos 7 años, ese príncipe malvado, el anticristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, traicionará a los judíos, se proclamará Dios en el mismo templo, se transformará en un desolador para los judíos y los perseguirá como nunca antes fueron perseguidos. ¿Se da cuenta? Pero el plazo de esa persecución estará limitado por el Señor, pues el Señor Jesucristo regresará en gloria y lo que está determinado caerá en justicia y destrucción sobre ese malvado anticristo. ¿Se da cuenta? Avancemos. El Señor Jesucristo, avancemos, ya estamos terminando, ¿se da cuenta? El Señor Jesucristo retornará el día exacto a Jerusalén y al templo, al terminar ese plazo de las 70 semanas de Daniel. ¿Se da cuenta? Retornará y cumplirá las 6 bendiciones anunciadas por Dios en esta profecía. Las cumplirá al dar comienzo a su reino mesiánico sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Será entonces, o a partir de entonces, el regreso del Señor a Jerusalén, comenzará a ser rey en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Será entonces el reino de la roca, de Daniel 2. Comenzará entonces el reino del Hijo del Hombre, de Daniel 7. Desde entonces y para siempre reinará el Mesías. Habrá terminado entonces el tiempo de los gentiles hollando Jerusalén, destruyendo y ocupando Jerusalén, y desde ese momento reinará sobre Jerusalén, Israel y las naciones, el Hijo de David para siempre, el Hijo de Dios del Salmo 2, que reinará con pericia, justicia, juicio, equidad, y a quien todas las naciones adorarán y servirán. ¿Qué le parece? Magnífico, mis amigos, magnífico. Bueno, así ponemos término a la explicación de las 70 semanas de Daniel. Regresará el Señor, cumplirá todos los pactos como hemos estudiado y será Rey de Reyes para siempre. Para siempre. Amén. Bueno, gracias por llegar al final de la lección. Gracias por llegar conmigo hasta el final de las 72 lecciones de Cristología. Finalizando te dejo, como te había prometido, los 7 libros en que podés estudiar más de la profecía de las 70 semanas de Daniel, y son libros muy buenos, así que te los recomiendo. Allí te dejo al final los 7 libros, y también, si voluntariamente quieres apoyarnos para seguir adelante con nuestro ministerio, si voluntariamente quieres depositarnos una ofrenda, te dejo allí también escrito el CBU de nuestra cuenta bancaria en Argentina, el Banco Galicia,
Y si vives fuera de Argentina, también te dejo el link para entrar en PayPal y depositarnos una ofrenda desde cualquier otro país fuera de Argentina. Terminamos aquí. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios y al Cordero, al magnífico Rey. El que fue Cordero en la cruz retornará como el león de la tribu de Judá y será nuestro Señor por siempre. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias por haber completado estos estudios. En la buena gracia de Dios, los espero en una próxima serie. Chao, hasta pronto y muchas gracias.